Bienvenidos, damas y caballeros, a el mejor podcast, o es lo que nosotros queremos creer. Me encuentro en este momento con Julián Crespo. Julián Crespo, ¿cómo estás? Un gustazo aquí, Jorge, muchas gracias. Igual a todos los que nos escuchan. Un saludo también a todos los que están ahí siempre. Y bueno, pues ahorita queremos comentar un poco que ya hemos tenido algunos avances. Hemos ya encontrado un lugar para grabar presencialmente gracias a nuestro patrocinador, Anicar Games, que es Eduardo Dulce, que se encuentra atrás de cámaras. Detrás de cámaras, exacto. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy, ¿para qué hemos venido a hablar? Cuéntanos. Pues bueno, hoy traemos a la mesa un par de temas. En primer punto, podríamos decir que son los temas paranormales, experiencias paranormales. ¿Tienes alguna experiencia paranormal? Algunos. Bueno, yo creo que un poco comenzando con este tema es algo que para muchas personas, incluyéndome, es algo prácticamente irreal. Al menos yo creo que, digamos, como que muchas de las cosas que pueden suceder en ese estilo tienen una buena explicación lógica o científica. Y muchas veces creo que es cuestión de nuestra percepción. Sí y no, o sea, en eso compartimos un poco, pero lo que yo creo realmente es que, en lo personal yo sí creo que hay como que un mundo espectral, llamémoslo así, pero supongo que sí hay como que los entes malos, no sé, que se han visto en el cine y así, pero no tienen por qué todos ser malos, ¿me entiendes? Claro, ahí ya te estás, bueno, eso viendo desde una percepción, digamos, un poco más aceptando como que este tipo de espíritus existen. Pero bueno, creo que también se presta mucho a la interpretación de cada uno. O sea, puedes interpretar ciertas cosas que has visto como una cuestión religiosa o como una cuestión, no sé, por lo general se escucha mucho esto de que por lo general hay veces que se ven a familiares o se ven a personas que han sido muy importantes en tu vida. Claro, técnicamente, o sea, primera historia aquí en corto, yo tengo muy presente el recuerdo de haberme despertado una mañana, bueno, una noche, y haber ido a la cocina a tomar un vaso de agua. Era muy pequeño todavía, teníamos 8 años. Yo nunca conocí a mi bisabuela. Yeah. Y hasta ese entonces nunca había visto fotos tampoco, ni nada. Y yo recuerdo muy, muy claramente haberme dirigido a la cocina y verla ahí en la cocina preparando un jugo. Yeah. Y yo no sabía quién era. Y me llamó. Y como era un niño, pues yo me regresé a mi cuarto, me metí debajo de las colchas y pues no volví a salir. Pero mis papás cuentan que detallé tanto a la persona que yo vi. Yeah. Y yo nunca había visto una foto ni nada de mi bisabuela. Sí, a mí me pasó algo parecido. Me acuerdo que será, ya van a ser creo que 10, 11 años que falleció mi abuelo. Cuando, bueno, fuimos al funeral y todo después del entierro, lo que sucedió, me acuerdo, yo era también pequeño, tendría unos 8 años tal vez. Sí, casi 8 años, 8, 9 años. Entonces lo que pasó fue que yo salgo de la casa de mi abuela. Yeah. Y entonces, en ese tiempo había un jardín, digamos, al lado de mi casa, que ahorita estoy viendo ahí por los estudios. Entonces había un jardín ahí y tengo la imagen tan clara de haber visto a mi abuelo regando, después de que falleció, regando las plantas con una manguera verde y con un saco de rombos y una boina, que era como él se vestía. Pero lo tengo tan lúcida la imagen que es como que, la verdad es que nunca supe cómo explicar y yo regresé llorando a contarles a mis papás. Y lo peor fue que después a lo que salimos otra vez, como que obviamente mis papás y todos estaban tristes. Yo salgo con mi papá a ese lado donde yo dije que lo vi y estaba la manguera verde tirada en ese piso. lugar. Entonces, no sé, fue como una cosa que, digamos, a la que nunca le encontré explicación yo. Pero tengo la imagen tan clara de haber visto eso. Bueno, creo que tenemos por ahí esas dos historias un poco relacionadas. Ajá. Porque yo también, o sea, yo recuerdo tan claramente, o sea, hasta el momento de hoy tengo esa imagen de mi bisabuela haciendo jugo, en las maquinitas extractoras, aplastándonos. Sí. Y yo hasta ese entonces, mis papás cuentan que yo no sabía, o sea, sabía quién era, pero nunca había visto una foto, realmente. Conocías. Y yo lo que recuerdo es que estaba como que con una colita y con un vestido como que azul con blanco. Sí, y es lo que te digo, yo creo que tiene mucho que ver la percepción de la persona, porque en ese momento, no sé, eso te digo, no le encuentro explicación hasta ahora, pero ya te digo, yo soy un poco escéptico en esa parte, entonces lo que quiero pensar es que creo que con todos los dolidos que estábamos todos, en ese momento no sé que alguna jugarreta me hizo la mente y pude ver eso, pero igual me acuerdo que mi abuela, mi tía y mis tíos
bueno, en general siempre como que veían o sentían la presencia, porque es otra cosa, o sea, Claro. si te vas al aspecto fantasmal, no es solamente ver cosas, sino es también sentir cosas. Exacto. Sí. Sí, y pues bueno, tú dices que tú tal vez le estás buscando una explicación a lo que viste. Siempre trato de hacer eso. Yo no, yo por el contrario, yo sí creo, yo sí realmente creo que sí hay como que un mundo aparte o que se llega a cruzar con el nuestro, incluso en los momentos de reflexión que he tenido, pues Ajá. pienso que incluso podría ser un mundo paralelo, ya me parece, Podría ser. que tal vez nuestra alma pasa a ese otro mundo y llega a chocarse, porque, bueno, mejor dejar por aquí. Eh, Algo que sí yo tengo también muy claro cuando era pequeño era que mi cuarto daba al pasillo, daba a la sala y yo veía de noche gente sentada en los muebles. O sea, no veía gente, o sea, eran como la forma de un humano, pero sombras, todas de color negro. Y eran como que conversaban así, en plena oscuridad. Sí. Y incluso llegué a investigar ya de más grande, y dice que supuestamente esos son como que nuestros dios de otras dimensiones o así, Claro. que se pueden llegar a interpretar como fantasmas. Desde ahí tuve como que presente la suposición de que puede Esa ser noción, sí. un segundo mundo, un mundo paralelo que pues... Claro, es algo complicado, la verdad es que es algo complicado de definir y de pensar, porque una cosa es como que, lo que te digo, contar las experiencias, pero otra cosa es idealizarlas, porque tú en el momento en el que estás ahí, la verdad es que no sabes cómo reaccionar. Entonces es como que yendo a una forma, digamos, como que de clasificar a los espíritus entre buenos o malos, si es que obviamente si crees en eso, pues no sabes cómo reaccionar. Y a mí, digamos, me ha pasado igual cosas que he visto, digamos, cosas que yo no conocía. Por ejemplo, recuerdo cuando era pequeño, la verdad es que no sé qué edad tenía, pero recuerdo la situación tan clara de estar en el cuarto de mis papás viendo Los Padrinos Mágicos. Esa serie me fascinaba. Estaba viendo Los Padrinos Mágicos y de repente ver, digamos, con el rabo del ojo, ver a una señora vestida de negro que se paseaba por la entrada de mi casa. Pero es que, digo, o sea, creo que son las dos cosas más lúcidas que tengo de haber visto eso. De ahí haber escuchado muchas más. Igual. Yo también, o sea, tengo historias de familia, de amigos que pues bueno, hablan mucho sobre cosas paranormales y así. Pero yo creo que la única así como que fuerte ha sido la de mi abuela, de mi bisabuela, que la vi y las sombras que yo veía que pues tal vez incluso eran producto de mi imaginación o no sé, pero claro, uno nunca sabe. De ahí pues recientemente también como que me pasé a vivir en un cuarto como que aparte en mi casa y incluso una amiga puede dar fe de eso porque estaba en llamada con ella, que mi cama da como que a la ventana y que tocaron la ventana, se escuchó en la llamada. Yeah. Yo cuando abrí la ventana no había nada, yo dije capaz que me vienen a decir algo o algo y no había nadie. No, es que esas cosas que te digo, o sea, las cosas, creo que hasta a veces las cosas que no puedes ver, digamos, da un poco más de miedo, porque no sabes de dónde provienen. Como quiera, si lo ves, es como que ya lo vi. Claro, y sí. es cierto. Sí, no, y a mí pues, me pasó algo parecido, o sea, estaba yo en Quito igual, como te digo, vivo en Quito, entonces estaba ahí y de noche, una noche me acuerdo que mi abuela ya se había ido a dormir y todo, y yo en mi cuarto me voy, digamos, ya era bastante tarde, no me había quedado estudiando o algo así, entonces voy y a lo que cierro mi puerta del cuarto para irme a dormir, después que será de unos 2 minutos, escucho que cierra una puerta, ¡pah! Duro. Y encima el piso de mi casa es de madera. Entonces, digamos, como que se reparte mucho mejor el sonido y se escucha todo. Y se escuchó clarito. Y me acuerdo que a la siguiente, bueno, yo pensaba, tal vez mi abuela se levantó o cualquier cosa. Entonces, a la mañana siguiente le pregunto a ella. Y ella me dice que escuchó lo mismo. Y yo que pensaba que era yo. Entonces, ahí fue como que. La verdad es que yo creo que la casa, como es antigua, un poco siempre quedan ese tipo de cosas, ¿no? Como te digo, soy escéptico en esas cosas. Pero siempre tienes una parte o una cosa, creo que eso es lo interesante de ese tema, que siempre tienes algo como que un componente que no puedes explicar. Claro. Siempre va a haber algo que no se puede explicar, pero depende, como estamos viendo, depende de si tú le buscas un significado, por así decirlo, tal vez yo lo aluciné, tal vez esto, o simplemente crees que en verdad hay otro mundo. Sí. Y pues bueno, creo que aquí está a ambos lados, porque tú si le buscas un significado, yo más bien como que sí acepto que pues hay algo más. Se puede ver algo.
Es que te digo, siempre queda la duda, porque creo que en todas las cosas, incluso, tanto igual que siempre le buscas una explicación científica, creo que dentro de la misma ciencia hay una parte que no, o como que siempre queda esa parte que no puedes explicar tan fácilmente. Entonces, con ese tema, puedes buscar una explicación, digamos, sobrenatural, algo fuera de la biología, digamos. Sin embargo, no sé, creo que el 99% de esas cosas son inventadas por nosotros mismos. Ah, eso sí. Y nuestra percepción nos engaña completamente. Yo comparto eso contigo, o sea, pienso que muchas de las cosas sí pueden llegar a ser inventadas, pero eso no quiere decir que todas lo sean. Exacto, les digo un 99%. Bueno, ahí diferimos, yo no creo que tanto, pero sí que muchas cosas pueden llegar a ser inventadas, incluso producto de la imaginación, incluso el recuerdo de alguna película que viste. Es que esas cosas creo que también cuando somos niños nos marcan un poco, ¿no? Y sí, yo me acuerdo cuando era pequeño y vi el aro, creo, que quedé asustado, pero... Que no viste la televisión un mes. No sé, pero me acuerdo, creo que estaban viendo mis papás y yo me metí a ver con ellos. Y justo en la escena en la que sale esta niña de la televisión y todo eso, creo que fue en épocas de Navidad y me fue a meter abajo del árbol, de lo asustado que estaba. Entonces, no sé, creo que ese tipo de cosas como que te van marcando. Claro. Yo recuerdo, no sé por qué, pero no sé si lo vi solo, me acuerdo, pero yo me acuerdo haber visto también la película El Exorcista cuando era pequeño. Y yo cada vez que entraba a bañarme, no sé por qué, sentía que veía la escena que el exorcista, que la niña trepa a las paredes y se queda en la esquina. Yo juraba que la veía ahí en la esquina del baño. Yo nunca cerraba los ojos para bañarme, porque decía, capaz que me salta. Obviamente son como que llamemos los traumas. Sí. Y pues bueno, luego me enteré que, por ejemplo, en el caso de esta película, la niña en verdad, después de la grabación y todo, como era medio rudimentario, llamémoslo así, en ese momento de la película, algunos de los cortes no podían ser hechos por maquillaje, sino que en verdad le llegaron a cortar a la actriz. Y la actriz, un tiempo, en verdad, le patinaba un poco, quedó un poco loca. Es que imagínate, bueno, además de haber grabado esa película que en su tiempo levantó muchísima polémica, Claro. Demasiada polémica. Y creo que todo este género de terror y todo en el cine se basa mucho de eso, de llevar más a la imaginación. Por eso creo que, por ejemplo, no soy tan amante del género de terror. Yo tampoco. Pero una película buena de terror no necesariamente tiene que estarte gritando en la lanzando cara. Screamers. Demasiado screamer. Es peor. que ahí recurren a la cosa más barata que es del miedo, sorprenderte. Más bien creo que lo importante, y creo que algunas películas lo hacen, por ejemplo El Exorcista, es que generan ese ambiente de terror. Más que todo se le llama también como que la tensión que hay. Eso, pero es más como que la atención viene por todo el ambiente que tiene atrás. Entonces, toda la música, porque la música es muy importante. La música es de lo más y a importante. veces no valoramos, es lo que, digamos, creo que aprendo un poco más, o lo que me gustaría aprender más, es como que encontrarle la importancia de la música dentro de una película. Porque una película así, o sea, con una música mala, te arruina completamente la experiencia. O sea, la destruye completamente. Y creo que el mejor en esa área, o de los mejores, es Tarantino, que básicamente él construye sus películas alrededor de las canciones que va a usar, que es algo increíble, ¿no? Se ven muchas películas. Yo recientemente incluso en YouTube vi un experimento que habían hecho así. No era de terror, pero era un buen experimento en el que cogían escenas de Harry Potter, de la película Harry Potter, y ponían primero con la banda sonora original y todo bien, y luego con otra banda sonora, o sea, se habían conseguido por pistas el video, y le habían quitado como que la banda sonora y puesto otra. Uff, qué diferencia. Qué diferencia. Es que arruina completamente. Y es que hay películas que pueden ser, digamos, una trama, un guión genial, pero la música no tiene esa complejidad que necesita esa trama, o no se complementa. Claro, incluso puede ser el inverso, como tú dices, se complementan. Una mala película con un buen soundtrack, con una buena banda sonora. Exacto, se te queda grabado. Es que creo que esa es mucho la importancia de la música, ¿no? Que te permite transmitir conocimientos que no están implícitos. Entonces, si tú usas una canción que habla sobre ciertos temas y que pueden ir con tu película, es como que el mensaje que generas llega con mucha más fuerza al espectador, se queda mucho más grabado. Incluso en un podcast que no salió porque pues no se pudo grabar bien,
estábamos hablando sobre la música también. Y, por ejemplo, retomando el tema de las películas de Rápidos y Furiosos. Ya. La banda sonora de Rápidos y Furiosos, ¿qué es por lo general? Bueno, tiene mucho de Urbano. hip hop, urbano, Exacto. reggaetón, todo ¿Te eso. imaginarías un Rápidos y Furiosos que en media persecución te pongan, no sé, una sinfonía de Beethoven? Claro, no, es que o sea, eso es lo que de la saga de Rápidos y Furiosos trata de ir mucho, muy rápido. O sea, digamos como que siempre ir a lo más, a lo más, a lo más, a lo más. Que actualmente, bueno, ha decaído. Bueno, yo creo, en mi opinión, que ha decaído mucho, ¿no? Concordamos. O sea, creo que en las primeras películas era un poco más real, más creíble. Ahora es otra cosa aparte. Ahora arrastran cajas fuertes por todo Río de Janeiro. O sea, y peor, se cruzan de edificio en edificio con carros. Pero al final son películas que venden, o sea, son películas que tienen su público. Es el reggaetón del cine. Es el reggaetón del cine completamente. Pero venden mucho, o sea, y es algo respetable, o sea, es algo admirable, porque hacer durar tanto una franquicia sí es algo admirable. Yo incluso creo que les han hecho durar demasiado. Sí, es lo que te digo, pero es porque la gente la sigue viendo. Y hacer durar una franquicia así tanto tiempo es algo admirable. Incluso han sacado ya como que fuera de la historia original otras películas, por ejemplo la última que sacaron que era alrededor de Hobbs Hobbs y Shaw. Ajá. Exacto. Sí, no, la verdad es que no la vi. Yo la vi y te juro que para mí es mejor que la ¿En última serio? completa de Rápidos y Furiosos. Es que eso a veces suele pasar, ¿no? Como que... Es que es una dinámica más completa entre ellos dos porque se nota muy fresco. En cambio, por ejemplo, en la 8 creo que fue la última que salió No de... me acuerdo ni cuántas hay. De repente. Exacto. Pero en la última que salió así como que con todo el equipo, ya sin el difunto... se me fue el nombre. Paul Walker, exacto. Pues como que lo intentaron forzar mucho. Sí. Lo sacaron de una forma tan estúpida diciendo como que, sí, no lo llamen porque tiene que estar con la familia y le prometimos que no. Siendo que en las otras películas dijeron lo mismo. Claro. Pero bueno, siento que la química entre estos dos actores fue mucho más buena, sí. Y más que todo fue fresco, fue algo distinto. Claro, Involucró carros, involucró explosiones que no dentro pueden del mismo faltar. universo. Exacto. Claro. Sí, yo creo que eso es importante, porque a veces muchas de esas franquicias buscan renovarse. Entonces ha pasado con un montón. Hasta con Toy Story pasó, porque si te fijas la última película de Toy Story... No la vi. ¿No la viste? No la vi. Bueno, a mí me gustó, o sea, es una buena película. Pero dentro del universo de Toy Story no tenía por qué existir. La verdad es que el final, bueno, aquí es un poco spoiler si no lo han visto. Bueno, al final, el momento en que Woody se decide separar del grupo, me parece una falta de respeto a todo Las tres películas que a vinieron todo el antes. background que tuvo las Exacto. tres películas. Porque este personaje tenía una filosofía en la que decía que siempre iba a estar disponible para un niño, aún así el niño no esté disponible para él. Claro. Y fue la premisa básica en Toy Story 3. En las tres películas. Claro, en las tres y más en Toy Story 3 que pues ya había crecido y Exacto. todo eso. Entonces, si tú construyes durante tanto tiempo un personaje con una identidad, en una última película que digas, no, va a ser lo opuesto, no me parece que sea Es algo... dañarlo. Exacto, y me pasó lo mismo igual con otros personajes que eran importantes, como Buzz Lightyear, que no tuvieron ningún tipo de protagonismo, ¿no? O sea, la historia se centró netamente en Woody, y hasta el otro, que era Forky, creo que se llamaba, El tenedor. el tenedor. La verdad es que la historia de Forky se acabó como a la mitad de la película. Entonces, Y lo habían presentado como que era el principal. exacto, entonces es lo que te digo, me pareció una película que fue una buena, es una película de Pixar, la verdad es que Pixar poco decepciona. Claro. Pero dentro de toda esta magia que hizo Toy Story, que todos los que crecimos con las películas, no sé, como que me faltó algo, o que respeten al menos la línea que siguió este personaje por tanto tiempo. Es algo... A mí me pasó algo similar con el personaje de Barney Stinson Ajá. en la serie Cómo conocí a tu madre en la sitcom, porque este personaje durante 9 temporadas, fueron 9 temporadas, hasta la octava tuvo un cambio increíble, evolucionó, cambió de ser el típico mujeriego tal y tal, a Como querer dice, casarse, exacto. Y literalmente es algo que muchos fans se quejan, que la última temporada la hicieron ya porque querían hacer una temporada más. Eso pasa con muchas veces. Sí, o sea, la forzaron mucho y por ejemplo, al final, en los últimos 2 capítulos, todo el avance que tuvo, toda la maduración del personaje que hubo, se fue a la basura. Ya. Literalmente se separó de la esposa con quien se iba a casar, Ya. con quien se casó, y volvió a hacer el mismo de siempre, volvió a hacer esto, hasta que en el mismo capítulo que lo deconstruyeron totalmente,
como que se dieron cuenta al final de qué estamos haciendo Claro. y le dieron una hija. Y por la hija ya cambió. Escrito a la pura. Exacto. Sí, pasa mucho eso. Yo creo que una serie, una película o una saga en general tiene que retirarse cuando está en su punto Cuando más está en la alto. cima. Exacto. Está en su punto. Y creo que hay pocas series que se han atrevido a hacer eso. Por ejemplo, yo que sé, Dark o Gravity Falls. Por ejemplo. Gravity Falls es un gran Gravity Falls, con 2 temporadas, prácticamente arrasó con todo lo que venía haciendo Disney hace tiempo, que era, digamos, un poco penoso. ya estaba en caída. En cuestión digo. de animación, Disney jamás es como que... Las películas sí, las clásicas, obviamente a todos nos gustan. Pero, digamos, en series animadas o en películas animadas actuales, Disney, pues ha dejado mucho que desear a mí. La verdad es que no me agradan demasiado. Yo en lo personal ya he dejado de ver como que las películas animadas y pues bueno, incluso por ejemplo no solo con Disney sino con Cartoon Network, con Nickelodeon, ha habido un declive incluso en lo que es la animación en todos estos últimos años que pues duele porque por ejemplo muchos de los de caricaturas clásicas como no sé Ben 10, ¿qué más te digo? Había otro también que tenía en la cabeza. Por ejemplo, los Thundercats que van a sacar, es de la época de mi mamá. Sí, Y hay un Thundercats Roar, algo así, Ajá. que es una animación muy pobre. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, claro, sí estoy de acuerdo. La verdad es que Thundercats Roar no he visto la temporada, pero solo viendo los personajes, o sea, creo que tratan de seguir un poco más lo que es la línea actual de todo esto de animación. Se parecen mucho los diseños a Gravity Falls, al Increíble Mundo de Gumball, que para mí el Increíble Mundo de Gumball es A la Steven mejor. Universe también. Steven Universe. Pero, o sea, creo que un poco hubieron series que, bueno, a mí me marcaron mucho también. Y creo que a toda la generación que crecimos con los cartoons de Cartoon Network, que eran Caine de los Chicos del Barrio, Coraje, todo esto de aquí, creo que lo que hicieron muy bien o lo que tuvieron mucho fue la experimentación. Claro. Entonces ahí fue cuando Cartoon Network resurgió, digamos, porque con todo esto de aquí vino una nueva oleada de toda la gente que tenía muchas y muy buenas ideas para hacer y les dejaron hacer a través de programas de pilotos, así surgió Billy Mandy y todas estas series. Entonces, creo que lo que pasó con Cartoon Network ahorita es que hay series que se volvieron tan populares como Teen Titans Go, que se volvió demasiado popular. Creo que esta toda, conversación que ya la hemos tenido fuera de cámaras, pero a mí en lo personal Teen Titans Go me parece una ofensa total a quienes crecimos viendo Teen Titans y su increíble animación. Obviamente Teen Titans lo que buscaba hacer antes era como que un tipo de animación un poco más oscura. Pero yo creo que esta serie no se toma en serio a sí misma. Eso sí, eso es lo rescatable de la serie. O sea, no se toma, ni siquiera busca ser como que un sucesor de Teen Titans, no. Simplemente es puro entretenimiento. Incluso recientemente vi la película en la que aparecían ambas versiones y justamente se burlaban de ellos mismos diciendo nuestras versiones de juguete y así. Exacto. A mí me gustó Fue muchísimo la película. Fue una muy buena Me película. gustó muchísimo la película. Sí, creo que en ese sentido no sé si haya decaído. Ahora es verdad que hay muchos más reboots, secuelas, todo esto. Pero ahora, digamos, en series que se han estrenado ahorita de animación, muy pocas, la verdad es que yo he visto buenas. Creo que la última época, digamos, de oro de Cartoon Network fue con Hora de Aventura, fue con Un Show Más, con Gumball, fue con... La personal Gumball nunca me gustó, No, pero a mí me fascina, Gumball, es una de las mejores series para mí. o sea, experimenta mucho, eso sí, nadie lo niega, tiene una muy buena como dinámica, pero las historias que presentaba a mí nunca me gustaron. Nunca. A mí me gustan los personajes, digamos, esta serie, digamos, no es como que un personaje tan plano, es un personaje un poco cínico, de hecho, tiene por ahí sus referencias ocultas, así que son un poco más adultas, como todas, ¿no? Bueno, me acuerdo antes que habían referencias de este tipo en Arnold y todas estas series de Nickelodeon. Arnold era excelente. Y bueno, tomando este punto, es otro tema que te quería topar, que ahora ya no se puede hacer lo que hacía Gumball, por ejemplo. Hoy en día ya no se puede hacer ese tipo de humor. Es más complicado y no solo en lo que es televisión, sino algo que también estamos preparando es en YouTube, la censura, el family friendly que se le llama. Y no solo en YouTube. En todos lados. Creo que se aplica ahora a todo lado. O sea, no puedes, digamos, el humor, hacer una cosa tan subjetiva. Ahora como que se ha privado muchísimo lo que una persona puede decir, digamos, en público. Porque
si estás en un grupo de personas con las que tienen tu tipo de humor, o con las que tienes mucha confianza, bueno, puedes Una comunidad. sí, o sea, puedes hacer como que un tipo de humor que puede estar hasta a veces políticamente incorrecto, pero es humor, o sea, no busca ofender a nadie. Y ahora todo el mundo se ofende con cualquier cosa. Exacto, entonces creo que siguiendo igual con este tipo con este tema de las animaciones, hay animaciones que han usado este tipo de humor negro, humor ácido, para criticar a la sociedad o a las personas. Incluso sí, los Simpsons Los Simpsons en sus inicios fue una revolución, porque Exacto. ninguna serie se atrevía a hacer eso. Y justo temprano también estaba viendo una crítica a esta serie Malcolm, es una de mis series favoritas, que también y esa se mantuvo, o sea, mantuvo esa crítica social. Exacto, claro. Que es algo que, estás de acuerdo, hoy en día no se va a ver. Es complicado, porque justo con el ejemplo de Malcolm, creo que es la primera serie que presenta, digamos, una familia disfuncional, en la que No la familia en perfecta. Estados Unidos, todas las series anteriores a Malcolm eran familias perfectas, eran cosas perfectas, y Malcolm como que destruyó ese problema, que es un problema, porque al final no está representando lo que es la Lo sociedad que es de en verdad. realidad. Exacto. Y entonces lo que hizo eso fue, y con mucho humor, haces crítica. Entonces eso creo que es como que la base, y hace muchas series como South Park, es un poco más fuerte el humor, Más fuerte, sí. pero igual busca satirizar a la sociedad norteamericana o en todo lado. Pero entonces utilizan el sarcasmo, utilizan todos estos beneficios del humor para criticar, no con el afán de ofender, que sí hay series que también lo hacen. Por ejemplo, Big Mouth He escuchado mucho, pero nunca lo he visto. la verdad es que es un humor, no sé, como que no llegó a congeniar mucho conmigo. Me vi creo que las 2 primeras temporadas, pero no es... Como que creo que le falta mucho más de ese análisis a las personas. Bueno, para concluir, pues dejemos este tema como que un poco para el siguiente podcast, sí, y comenzar con eso, con toda la censura que ha habido. Sí, sí, yo creo que sería muy buena idea para hablar aquí. Y también agradecer a todos los que nos están escuchando. Un gusto haber hablado entre nosotros y con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, síganos en todas las redes sociales, YouTube, Spotify, Instagram, estamos en todo. Cuídense, un saludo.